Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de alguien, llega a ordenar lo que el pecado desordenó. Venimos recibiendo una palabra de qué me hizo libre Jesucristo. ¿Me hizo libre de qué? De la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad en el espíritu, la rebelión en la mente, el pecado que es ya la práctica de conductas pecaminosas. Vimos todo frente a este tema y vimos que la obra completa de Dios consiste en reconciliar. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Sí, más que milagros, más que sanidades, más que comida, más que cosas, Cristo viene a reconciliar al hombre con Dios. Cuando alguien practica pecado, mira, el pecado corta la comunión con Dios. ¿Sí? Tú con la boca lo puedes confesar, tú con la boca puedes decir muchas cosas, hacer con tu cuerpo buenas obras, ¿sí? Pero si tú haces buenas obras y practicas evangelismo, obras de misericordia, pero estás en pecado y no quieres apartarte del pecado, ¿sí? Dios no se aparta de ti, pero el pecado que el hombre practica lo aparta de Dios. Y eso le trae un desorden de vida, le trae un desorden en sus proyectos académicos, en su trabajo, en su familia, en sus finanzas, en el ministerio. Por eso Cristo viene a traer ese orden y dice que la obra completa de Dios consiste en que seamos uno. Cuando vino el Espíritu Santo estaban todos ¿qué? Juntos, pero unánimes. ¿Sí? Dos personas pueden estar juntas, pero solo estarán unánimes cuando cada uno esté unido a Dios. Y el que nos une a Dios es ¿quién? Jesucristo. Si tú no estás unido a Jesucristo, no vas a ser unánime con la otra persona. Ponle mucho cuidado a eso. El hecho de que tú estés junto a alguien no quiere decir que estén unánimes, porque hay tropel, porque hay diferencias, porque hay violencia, porque la gente quiere juntarse para experimentar felicidad. Y solo se experimentará esa felicidad cuando haya unanimidad. Y esa unanimidad viene por estar en unión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la vida del Espíritu. Factor número 1 para que no haya unanimidad, práctica de pecado. Cuando en un hogar la mujer o el esposo se quejan de que hay mucha pelea, que hay muchas diferencias, que hay grosería, que las finanzas decayeron, que la cosa está difícil, es porque ninguno de los dos está unido a Dios. Ninguno de los dos. Porque con uno solo que esté unido a Dios, él soporta, resiste y está firme ante la actitud de que el otro quiere pecar. El proceso en el que nos lleva el Señor en todas las diferentes áreas de nuestra vida es para que seamos eso, ¿qué? Uno con Dios. ¿Sí? La Biblia enseña que todos fuimos engendrados en maldad y concebidos en pecado. ¿Están de acuerdo o no? Todos fuimos engendrados en maldad, en iniquidad. Y al salir por el vientre de mamá, del vientre de mamá, nacimos en pecado, ¿verdad? La Biblia enseña que al nacer de pecado y en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo esclavos del pecado. Siendo esclavos del pecado. Y a eso viene Jesucristo, a hacernos libres de esa iniquidad, de esa rebelión, de ese pecado. Por eso Dios trata con mi vida. Diga, Dios quiere tratar con mi vida. ¿Sí? Entonces la vida que usted empieza a vivir desde bebé ya es ¿qué? Una secuencia de ¿qué? Una construcción social de una realidad en pecado. Una persona que insiste en vivir en el pasado, le queda imposible experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Es imposible que experimente la presencia de Dios. Tú decides ser infeliz cuando vives en el pasado. Bueno, que no se trate de esposos,
Tú que tuviste un pasado fuerte con tus padres, con personas. Por eso lo primero que Dios trata en sus hijos es el pasado, para que entendamos que la presencia de Dios es real. El pasado no te permite acercarte a Dios. Por eso le dijo a Moisés: quítate el calzado. Simboliza todo lo que él ha recorrido, la construcción social de una realidad. La construcción, tú día a día vas construyendo una realidad, y como aún no eres libre de ese pecado, por más que tengas dinero, por más que tengas fama, por más que tengas de todo, tu realidad es en pecado. No tienes la presencia de Dios. Por eso Él quiere tratar con tu pasado. Ahora veamos la segunda parte, que es el carácter. Los que han leído el pasaje bíblico, Jacob viene a enfrentar a su hermano Saúl, y en una de esas noches en el camino viene el ángel de Jehová y dice que toda la noche peleó con él. Tanto fue lo aguerrido que fue Jacob que el ángel tuvo que descoyuntarle la cadera, lo dejó cojo, porque era un hombre aguerrido, era un hombre que a pesar de que reconocía, escucha esto, que era pecador. Jacob traduce usurpador, engañador, fariseo, doble. Y él sabía: si Dios no me bendice, mi naturaleza me destruye. Cuidado, dese cuenta que él no está peleando ni con las 4 mujeres madres de sus hijos, ni está peleando con Labán, ni está peleando con su hermano, ni está peleando con nadie. Él está peleando en verdad. ¿Con quién? Consigo mismo, en la presencia de Dios. Que él está diciendo a Dios: si tú no me convences que soy bendito, si tú no cambias mi carácter, yo mismo me mataré a mí mismo. Por eso el ángel le dice: amaneció, tengo que irme. Le dice: no te suelto hasta que tú no cambies mi carácter. No te voy a soltar, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Y el ángel, ¿qué le dice? ¿Cómo te llamas? En pocas palabras, ¿cómo sería? ¿Y por qué no me sueltas? Y entonces Jacob dice: porque soy un usurpador, soy un engañador, soy un doble, y si yo no cambio voy a morir. Tengo toda una familia, 4 esposas, 13 hijos. Soy un enviado de Dios, pero necesito ser tratado en mi carácter. Tenga misericordia. Y Dios le dice: por cuanto has peleado con Dios, no contra Dios. Una cosa es pelear contra Dios y otra cosa es pelear con Dios y con los hombres. Dice: y perseveraste, tu carácter es cambiado. Y le cambia el carácter a Jacob. Tú necesitas ser cambiado en tu carácter. ¿Sabes por qué? Porque el único que te quiere destruir es tu hombre viejo. Nadie más te va a destruir. A ti no te va a destruir ni tu esposo, ni tu esposa, ni Satanás, ni nadie. Cuando Jesús dijo: ven, Él vino a robar, a matar y a destruir, lo dijo en el antiguo pacto. Juan capítulo 10 es antiguo pacto, porque el nuevo pacto empieza en el momento que Él resucita y el Espíritu Santo viene a los apóstoles. Ahí nace el nuevo pacto. ¿Dónde el nuevo pacto llega a la iglesia? Cuando bautiza a toda la iglesia. ¿Está aquí? ¿Sí? Entonces Dios necesita tratar nuestro carácter. Y tercero, mira lo tercero: cuando un hombre no ha sido tratado en el pasado, sino que vive en el pasado, no va a tener carácter. Y cuando tú vives en el pasado y no tienes el carácter de Dios, tú no tendrás proyecto de vida. Mira, podrás tener una profesión buenísima, ganar mucho dinero, una familia, podrás tener bienes y de todo, pero tú no tienes proyecto de vida. No lo tienes. Y tú lo sabes. Por eso Dios viene, trata tu pasado, trata tu carácter, y la consecuencia de haber sido libre de un pasado y tener un nuevo carácter en Cristo Jesús es que tú empiezas a construir ¿qué? Un proyecto de vida real. No quiere decir que lo que has hecho hasta ahí Dios te lo quite. No, si es propósito de Dios, ¿sí?
Dice que Él me concederá los deseos de mi corazón, nacido de nuevo. Si tú ya tienes una profesión, pues ya tu proyecto de vida en esa dirección de esa profesión se va a fundamentar en ¿qué? En algo que ya no te encarcela, no te esclaviza y no te mata. Ya tú eres verdaderamente libre, ¿sí? Por eso estamos en un tiempo de preparación, ¿verdad? Para muchos va a ser la afirmación, confirmación, la proyección a un nuevo tiempo. Para otros será el inicio de un proceso. Pero si no inicias proceso, ¿sí? Lo que Dios ha hecho en tu vida, gloria a Dios, amén. Pero tú necesitas más de ese proyecto de vida. El que ha traído un proceso verdadero, simplemente Dios le va a decir: te establezco como columna de mi iglesia. Te establezco como columna de mi iglesia. El que dice, uy, pero yo no, pues listo, te afirma. Dice, venga, usted no es del mundo, usted es de aquí. Arranque un proceso, no tenga miedo, no importa el tiempo que vayas a demorar. Peor sería que te condenaras, que perdieras el tiempo toda la vida. Entonces, el título de la enseñanza de hoy, en el tema de sabiduría: ¿por qué necesito ser tratado por Dios? Entonces, hagamos la pregunta: ¿por qué necesito ser tratado por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que tratar mi pasado, mi carácter y mi visión, mi proyecto de vida? Ya te lo he compartido, en pocas palabras ya te lo respondí. Pero veamos entonces la esencia de por qué Dios quiere tratar con tu pasado, tu carácter y tu visión. Recuerda que visión es proyecto de vida. ¿Por qué Dios va a tratar, pero el que necesita ser tratado soy yo? Cuidado, no es que Dios necesite tratar conmigo ni contigo. Dios no necesita tratar contigo. Somos nosotros los que necesitamos que Dios trate con nosotros. Amén, iglesia. Vamos a proclamar la palabra de Dios. El texto base del día de hoy está en la primera carta del apóstol Pablo a la comunidad de Corintios. Los Corintios, y en el capítulo 2, vaya usted al versículo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 6 hasta el 16. ¿Cómo dice? Sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Levante sus manos y adore
la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cómo Dios escogió hombres que tenían un pasado de pecado, un carácter débil de mundo, un proyecto de vida sin razón de ser, y los llamó ¿para qué? Para establecer una verdadera vida. Esa es la razón de ser. Mira, no puede haber satisfacción más grande en la vida que tú seas colaborador o mentor o facilitador para que alguien, Dios en alguien, lo lleve a cumplir sus metas. No puede haber satisfacción más grande. Tú no puedes hacer nada por nadie. Tú no puedes hacer nada por nadie. Tú solo puedes acompañar, exhortar con la palabra, dar la mano, motivar, ser la mano de Dios para levantar. Pero qué lindo cuando tú puedes estar ahí, como Pablo con Timoteo, como Jesús con sus apóstoles y como el Espíritu Santo con la iglesia al día de hoy. Esa es nuestra razón de ser. Mire lo que dice la palabra ahí en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo dice? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo, ni de los profesionales de este mundo que perecen. Por Dios, ¿por qué necesito ser tratado por Dios? Versículo 6, coloque ahí el primer punto: para alcanzar madurez espiritual. Si Dios no trata tu pasado, si Dios no trata tu carácter, tu proyecto de vida es fundamentado en inmadurez. En inmadurez. Y una persona inmadura pues nunca va a entender las cosas. Va a vivir enredado con todo el mundo, vive peleando con todo el mundo, vive discutiendo con todo el mundo. ¿Sí? Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra meta no es llegar a tener bienes materiales. A ver, si Dios te los está dando, dele gloria a Dios. Pero si tú llegas a tener bienes materiales sin tener madurez espiritual, esos bienes materiales se te van a convertir en el problema más grande de tu vida. Si tú llegas a estudiar una carrera profesional sin tener madurez espiritual, tú vas a tener madurez intelectual, que es diferente a la madurez espiritual. Ahora, lo más tremendo, si tú vienes a una relación emocional, sentimental, matrimonial, una relación de pareja sin madurez espiritual, es un acabose. Porque lo que más se necesita en el matrimonio, en la relación de pareja, ¿qué es? Madurez. Y madurez es soportar al otro. Si usted en realidad es adulto, un adulto que hace con un niño, lo soporta. ¿Qué es ser maduro? Soportar al inmaduro. Sencillo. ¿Qué es ser maduro? Soportar al inmaduro. Una persona madura soporta las pataletas, los gritos, todo lo que haga el inmaduro. ¿Por qué? Porque ya tú eres maduro. Cuando tú no soportas la inmadurez del otro, es porque tú eres más inmaduro que el otro. Es que ya no aguanto, es que me exploto, es que no soporto, es que no puedo. No, Señor. Si yo verdaderamente soy maduro, soporto la inmadurez del otro. En el hogar, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la congregación. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que maduré? Dios tiene que rodearme de personas totalmente ¿qué? Inmaduras, que te vienen a mover el piso, a meterse contigo, a molestarte, a tratarte el carácter. ¿Sí? Así tiene que mostrarse la madurez. ¿Está usted acá? Entonces, la madurez se va a mostrar cuando, por eso Cristo dijo, cuando te roben, te roban, te van a robar en la cara, te roban ahí de frente. Te van a quitar cosas, te van a molestar, te van a hacer bullying. Para un cristiano no existe el bullying, pero a un cristiano le tienen que hacer bullying. El cristiano nunca se va a quejar por bullying, le van a hacer bullying.
pero usted es maduro. ¿A quién lo afecta el bullying? Al que no ha madurado. Por eso el bullying se manifiesta en los niños de los colegios, porque los niños no saben quién son y los papás tampoco, entonces poco y nada les ayudan. La madurez es la que me lleva a soportar, ¿sí? Por eso Pablo dijo, hablamos sabiduría a los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Entonces yo necesito esa madurez espiritual. Usted la necesita, ¿sí o no? Por eso Dios está tratando contigo, ¿verdad? Ese sábado, domingo y lunes Dios le va a mostrar en realidad cómo es que lo está haciendo, por qué lo está haciendo. No puede apartarse, sobre todo ahorita que está en proceso, ¿sí? Yo lo estoy invitando y se lo dejo en claro, no hay ni un peso que yo coja de ahí, yo no necesito coger plata de ahí, no es un interés financiero ni nada. Pero mi anhelo ¿cuál es? Una iglesia madura. ¿Usted sabe qué es una iglesia madura? Una iglesia que podemos enfrentar lo que venga. Una iglesia que va a bendecir a Facatativá. Esas iglesias son las que necesitan los gobiernos. Esas iglesias son las que necesitan las naciones. Iglesias que verdaderamente manifiesten la madurez para soportar la inmadurez de un pueblo pecador, no para juzgarlo, no para condenarlo. En la familia, un maduro atrae a toda la familia porque no llega a darle bibliazos, ni a expulsar demonios, ni a maltratar a nadie, ni a insultar a nadie, ni a ser grosero con nadie, ni ve pecado en nadie. ¿Por qué? Porque ya ha madurado. Un inmaduro llega a expulsar demonios por todo lado, porque un hombre maduro no llega a hablar de demonios ni a ver demonios. Un hombre maduro, una mujer madura, lo único que presenta es el plan de salvación. Y cuando usted presenta el plan de salvación y Jesucristo se manifiesta, los demonios se van. Los demonios se van, ¿sí? Entonces necesitamos ser tratados por Dios para alcanzar esa madurez espiritual. Lo escribió, escríbalo ahí en su mente ante todo y en su cuaderno para que después repase. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aunque Pablo en Efesios dijo ya no hay misterio, cuidado, qué lindo. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio. A ver, ese misterio es para los que no son maduros, pero para la iglesia ya no hay misterio, porque ya ha madurado. Por eso para usted ya no hay ningún misterio, ¿sí? La sabiduría oculta, esa ya le fue revelada a la iglesia, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Se lo voy a aterrizar. Entender esta palabra conforme a la voluntad de Dios, no más. En marzo, hace 12 años, él cumple en junio 12. Según mi relación con Dios, cuidado con esto, según la idea que yo tenía con Dios, me fui para los 4 cerros que rodean Faca a hacer allí un acto profético. Y de madrugada me levantaba a cada montaña a hacer el acto profético. Y hay gente que hace una cantidad de cosas que son tonterías, que siguen viendo el problema afuera, a Dios afuera, y que pensamos que con que ir a hacer actos proféticos afuera, Dios va a cambiar a un pueblo. Si no me he dejado cambiar yo, ¿cómo Dios va a poder cambiar a un pueblo echándole un aceitico allá, una ramita en una montaña? Por tener cuidado con esto, psicológicamente comprobado, psiquiátricamente establecido por la medicina, un complejo mesiánico. ¿Se cree uno el Salvador? ¿Se cree uno Jesucristo? ¿Se cree unos Isaías, Jeremías, Elías? Gracias a Dios no arme un incendio en una montaña de esas, porque a la cárcel le hubiera dado. Entonces quiere quemar uno las cosas de afuera y no permite que Dios, con Jesucristo, que es su palabra, queme la iniquidad que hay adentro. Entonces la segunda razón por la cual yo necesito que Dios trate conmigo es para entender la palabra de Dios.
Necesito entender la palabra de Dios para no seguir aplicando rudimentos del antiguo pacto cuando ya estoy en el nuevo pacto. Algo tan sencillo para no venir hoy a, después de que usted traiga su aporte voluntario, a echarle sal, hacer una cantidad de cosas que no, a venir a echarles aceite, haciéndoles creer que esa es la unción de Dios. No se ha entendido la palabra porque Dios no ha tratado con tu carácter, con tu pasado, con tu proyecto de vida. ¿Está aquí? ¿Usted está tomando nota? Usted es muy juicioso. Vamos a la tercera parte, versículo 8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor, ¿sí? ¿Por qué necesito ser tratado por Dios? Para ser sabio, no intelectual. Yo necesito ser sabio, no intelectual, no profesional. Perdón, cuidado, dije intelectual. Tú puedes estudiar la carrera que quieras. De por sí en 4 semestres, en 2 años, le doy la gloria al Señor. Como lo dije 2 años antes, sin tener un peso en el bolsillo. Señor, tú le vas a dar una carrera a tu hija Ana María en una de las mejores universidades. Eso no implica que sea más ni que sea menos. Lo estoy diciendo en 2 años tengo que comprar un vestido nuevo. Voy a ir a acompañar a mi hija Ana María, que reciba 2 profesiones, 2 títulos de la Javeriana. Allí estaré, me sentiré gozoso en mi Señor. Socióloga y politóloga, ¿verdad? Pero nada sirve si yo no acompaño a mi hija simplemente al FUI, la selfie, y dejo que mi hija sea solamente intelectual. No, por la vida que estoy llevando, porque es gracia de Dios y porque Él me ha dado la capacidad de perseverar, Ana María no se quedará en lo intelectual, en lo profesional. Mis hijos, Samuel, tus hijos, diga mis hijos, y usted que está estudiando, diga, no solo seré intelectual y profesional, no solo seré muy inteligente, muy científico, sino ante todo sabio. Sabiduría, tú necesitas sabiduría. Ayer estaba en la entrega de calificaciones de mi hijo y un hombre, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, nos dio una magistral enseñanza de alimentación. ¿Por qué nos debemos alimentar bien? Y centró científicamente el problema de las enfermedades. ¿En dónde? En la célula, ignorando que el problema no está en la célula, está en el espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando usted es sabio más que intelectual, usted se va a saber alimentar, usted va a saber vivir, va a saber compartir. ¿Por qué? El primer punto, porque Dios te ha dado madurez, porque tú entiendes la palabra, y cuando tú maduras y entiendes la palabra, la sabiduría se vuelve tu hermana y la inteligencia tu pariente. Así dice el proverbio. Entonces va a ser uno contigo mismo. Si es tu hermana es porque van a ser del mismo ADN. Vamos a ser del mismo ADN. Y esa es la razón de ser de la iglesia. A ver, recordemos, ¿cuál es el punto número 1? ¿Por qué necesito ser tratado por Dios? Para alcanzar madurez espiritual, para entender la palabra de Dios. Segundo y tercero, para ser sabio más que intelectual. Más, no dije no intelectual, más que profesional, sabio, más que intelectual, sabio, más que empresario, sabio, más que comerciante, sabio, más que un papá, sabio. Amén. Cuarto, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú sabes por qué necesitamos ser tratados por Dios? Para recibir lo que Dios preparó para mí. Nunca lo has visto, nunca lo has oído, nunca lo has pensado. Eso dice la palabra. Si te das cuenta que uno que pide, ¿desde dónde pide uno?
por lo que le vio a otro. ¿Desde dónde pide uno? Por lo que le oye a otros. ¿Y desde dónde pide uno? Por lo que siente y se imagina. Yo quiero ser como ese profesional, yo quiero ser como ese vecino, yo quiero tener un carro así, yo quiero ser tan famoso como ese ministro. Y dice Dios, bebe un momento. Si tú dejas que yo te madure, tratando tu carácter, tu pasado, tu visión, y tú dejas que yo te dé el entendimiento de la palabra, y tú dejas que yo te haga sabio, tú vas a recibir algo que ni tú ni nadie ha visto, que ni tú ni nadie ha oído, escuchado. Y te voy a dar algo que ni tú ni nadie se ha imaginado ni lo ha pensado. Eso es lo tuyo. Entonces, por lo regular en el matrimonio, Señor, entonces, que sí, que mire la casita, una habitacioncita, un televisorcito. No estoy hablando de cosas materiales. Hay algo que va más allá que tener las cosas materiales. Y créame, porque Él dice cosas. Es lo que tiene para alguien sabio. ¿Sabes por qué puede darte? Permítanme este momento, pero por favor, mucha madurez. ¿Por qué puede darte el carro que ninguno ha visto, ni ha oído, ni ha tenido? Porque usted ya es maduro. Usted no se le van a subir los humos, ni va a humillar a nadie, ni va a maltratar a nadie, ni se va a sentir más que nadie. Ese vehículo va a ser ¿para qué? Para el servicio y muy verdaderamente para servirle a otros. Porque ¿de qué sirve que tú tengas algo si no lo puedes poner al servicio de otros? Si tienes un carro, una casa, si tienes dinero, si tienes una profesión, ¿de qué sirve que tú tengas algo si eso no lo puedes compartir con otros? Eso es lo que está diciendo el Señor. Te haré maduro, te haré entender mi palabra, te haré sabio y quiero que recibas lo que yo preparé. Dese cuenta que dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, excuse, ¿quién ama a Dios? El que ha madurado, el que entiende su palabra y el que es sabio. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. El que ha madurado entendiendo la palabra y teniendo temor de Dios va a recibir cosas que nadie ha visto. Que nadie ha visto. Mire, créame que no puede haber. Yo he estado en muy buenos restaurantes. Pues hay restaurantes, yo he estado muy buenos, lujosos, ricos, gourmet. Pero ayer terminando el evento, se me acercó un joven de comunidad terapéutica con un limón así de grande y llorando. Me dijo, pastor, lo único que yo tengo fue lo que recogí esta mañana. Pero haga de cuenta que simboliza no sé qué. Recíbamelo en gratitud. Gracias. Gracias por acordarse de nosotros. A todo el equipo y a ustedes, porque sin sus aportes financieros nosotros no podemos hacer esas campañas. Usted estuvo con nosotros liberando y sanando. Usted estuvo con nosotros allí, liberando y sanando. ¿Verdad? Entonces, cuando hablo de cosas que ojo no vio, puede hacer algo tan sencillo que siempre ha estado ahí, pero tu pecado y tu carnalidad no te lo dejaron ver. Entonces, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a su mente, es cuando tú puedes ver, oír y experimentar que la familia que tú tienes al lado es lo más precioso que Dios te ha dado. Y eso, hay archimillonarios que no lo ven, ni lo oyen, ni siquiera lo piensan. El hombre que necesita de otra mujer para ser feliz, nunca vio la mujer que Dios le dio, nunca oyó a Dios diciéndole lo más lindo y nunca pensó lo grande que hay en esa mujer o en ese hombre. Por eso tiene que irse a buscar a otra. Cuando el Espíritu Santo trata tu pasado, tu carácter y tu proyecto de vida, tú abres los ojos y lo primero que dice uno es, yo no me merezco esto, yo no me merezco esta mujer.
Y empieza uno a oír esas palabras y empieza uno a agradecer y a valorar. Y dice uno, es una gran mujer, mire todo lo que hace, mire cómo me bendice. ¿Sí? El solo hecho de que tú como pareja puedas corresponderte en la intimidad. ¿Cuántos hombres que lo perdieron todo tienen que ir a pagarle a una mujer de la calle por un momento de placer? ¿O cuántas mujeres tienen que desvalorizarse con el de turno por un momento de placer? Pero cuando tus ojos ven y tus oídos oyen y en tu mente viene la gracia de Dios, tú valoras ese momento de intimidad, porque la pornografía y morbosidad del pasado se fueron. Y el carácter que solo quería placer, lujuria y lascivia ha sido sometido. Y te das cuenta que esa esposa que nunca ha querido conceder los deseos de un corazón inmundo es una gran mujer. Y que ese acto íntimo sexual que tú llamabas una estupidez y una pendejada porque la moza le hace más rico, es lo más precioso. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre. Son cosas sencillas, no las miremos por otro lado. Valorar los hijos, valorar una cama, ¿sí? Valorar todo. ¿Será que necesitamos ser tratados en pasado y carácter? ¿Sí o no? ¿Necesitamos ser tratados en pasado y carácter? ¿Sí o no? ¿Cuántos muchachos de esos a los 10, 12, 15 años le dijeron a los papás, me voy de la casa porque aquí me tratan mal, porque aquí no puedo ser libre, porque aquí no? Pues sí, vino a conocer la libertad estando preso. Hay niñas que se fueron de su casa así porque sí, y vinieron a conocer cuál era la libertad de su hogar cuando un hombre las hizo presas. No salga, no mire, no coja, no toque, no vaya. ¿A quién llamó? Solo sale conmigo, solo aquí. Y el papá lo único que le decía, ahora mi niño, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué vas a tomar hoy? Mi mamá siempre me dijo, la buena vida cansa, vaya que la mala le amansa. Eso es sabio. Por eso necesitamos ser tratados en el pasado, en el carácter, en el proyecto de vida. ¿Sí? Ay, versículo 10, quinto punto. Pero Dios, esas cosas ocultas, misteriosas, que nadie vio, que nadie oyó, que nadie nada, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hey, ¿por qué necesito ser tratado con Dios? Para vivir la vida del Espíritu. Sigamos con el ejemplo. ¿Cuál es la vida del Espíritu? Ver en eso, en esa persona, lo que nunca has visto. Porque es el Espíritu el que ministra tus emociones y sentimientos. Cuidado, mira cómo nos está hablando el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Todos presumimos la vida del Espíritu y todos empezamos a ver qué, cosas afuera y en los otros. Tú sabes, en una iglesia, y lo voy a hablar, en una congregación religiosa, ¿a qué le llaman mover del Espíritu? A una cantidad de visiones y de cosas. Señor, que el Señor me mostró un muñeco colgado con una cinta verde. Ajá, ¿y eso qué significa? Y salen con una telenovela. Y los pobres pastores que no tienen discernimiento. Y entonces, ¿qué hay que hacer, profeta de turno? Pastor, el Señor acaba de decirme, lo siento, vive Jehová, 40 días de ayuno. Y aguante hambre ese pobre pastor. Y aguante hambre toda la iglesia. Y a los 40 testimonio. La profeta vio a un niño colgado con la cinta verde. Y después de 40 días a ningún niño colgaron. Démosle gloria a Dios. Y Señor, cuando tú maduras, cuando tú entiendes la palabra, cuando tú eres sabio,
Y cuando por la sabiduría del Espíritu empiezas a ver lo que otro no ve, a oír lo que otro no oye, a pensar lo que otro no piensa, pues ¿qué pasa? Mire, empieza a vivir la vida del Espíritu. Ahora, para ti ya todo ayuda para bien, todo es agradable, porque tú ya no eres esclavo de los demás. Tú ya no necesitas perfectos a tu lado, ahora tú eres perfecto, entre comillas. Tú ya no necesitas a alguien que te ame, tú le amas. Es que es fácil amar a alguien que te trate bien. No mal, no solo mal. Usted sabe lo que es vivir entre hermanos. Deje así. Eso es tremendo, ¿cierto? Entre hermanos. Eso es duro. Pero ya cuando hay madurez, ¿qué significa ser hermano mayor? Según el espíritu del mundo, montársela al hermano menor, gritarlo, regañarlo. A lo colombiano, joderlo por todo, porque yo soy el hermano mayor. ¿Qué significa ser hermano mayor? Llevar de la mano al hermano menor. Porque si tú eres mayor, el hermano menor está ahí para hacerte madurar, crecer, para que tengas tolerancia. Y en la iglesia verdadera lo mismo. Tienen que llegar hermanos menores que la embarran, que pecan, que son imprudentes, que son groseros, que son intolerantes, que son atravesados, para que los maduros, ¿los qué? Los acompañemos, los toleremos. Pero no, ahora eso viene endemoniado. Pues si usted ya está libre, es que viene, si usted ya está sano, santo. ¿Sí? Entonces, mira, la quinta razón por la cual yo necesito que Dios trate con mi pasado, mi carácter y mi visión, que es mi proyecto de vida, es para vivir la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es gozarse las tribulaciones, la aflicción, la prueba. Esa es la vida del Espíritu. ¿Sí? Eso no es ser masoquista, pero gozarse un cachetadón. ¿Tú sabes por qué? Cuidado con lo que voy a decir. ¿Por qué amo yo tanto a mi esposa al día de hoy? Amor, amor, amor. Porque cuando esta fichita fue lo peor de lo peor de lo peor, porque a ella le toca enfrentar el proceso de transición, donde el demonio real que había dentro de mí tiene que ser santificado y colocársele alas, ¿no me las ven? Entonces, póngale cuidado con eso, pues es algo para que nos riamos. Escuche, mi esposa nunca le habló a nadie de lo que vivía con su esposo. Porque cuando tú hablas mal de tu cónyuge con tu familia le coge odio a tu cónyuge y eso nunca se restaura. Cuando tú hablas mal de tu cónyuge con los hermanos de la iglesia, la gente de la iglesia va a coger de trapero a tu cónyuge y eso es difícil de sanar. Diga, la ropa sucia se lava en casa. Usted no debe hablar las cosas de su casa a nadie. A nadie. A no ser como lo hacen conmigo muchas personas que abren su corazón. Eso queda ahí. Murió ahí. Porque si yo hablo lo suyo con otros, me estoy echando su basura. Me toca llevar a mí eso que usted. Porque cuando se va a una consejería específica de liberación y sanidad interior, es porque se le está entregando al Espíritu Santo todas esas cargas. Es que mi marido es esto, es que mi mujer es esta, es que mis hijos son estos, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. Todo eso es basura, eso es iniquidad que debe salir. ¿Yo cómo quedo? Yo qué debo hacer. Las personas que hablan de otro delante de ti son las personas que más hablan de ti. Las personas que vienen a hablarte de otro a ti, esas personas hablan con otros de ti. O sea que usted ya sabe quién habla de usted. ¿No? Bendígalos. Entonces, escuche versículo 10. ¿Para qué es necesario que Dios me trate? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿qué? De Dios. Pasa al 11.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Por qué necesito que Dios trate conmigo? Para conocerme a mí mismo y para conocer a Jesucristo. Solo hasta que tengo la vida del espíritu me conozco a mí mismo. Solo hasta que tengo la vida del espíritu conozco quién es Jesucristo. Antes no. ¿Y cómo vas a conocerte a ti mismo si insistes en vivir en el pasado? ¿Hay alguien acá? Imposible que te conozcas quién eres. Si tú mismo insistes en vivir en tu pecado, en tus cosas. Mira, cuando una persona insiste en vivir en el pasado, siempre le va a restregar el pasado al otro. Siempre le va a restregar el pasado al otro. Es que usted hizo, es que usted fue. ¿Sí? La frase predilecta de la esposa, ¿por qué dice esposa? No tengo nada contra las mujeres, pero la frase predilecta de la esposa, que no ha sido libre del pasado, ni ha sido tratada en su carácter, es: por su culpa soy así. O puede ser un hombre: mi vida se destruyó por su culpa. Usted está destruida, usted está destruido por no haber querido dejar que su pasado sea tratado por Dios, dejar que su carácter sea tratado por Dios. Aunque tengas trabajo, casa y disque familia, no tienes proyecto de vida, porque proyecto es proyectarse. ¿Sí ves? ¿Esto qué es? ¿Un qué? Un proyector. Mire, esa es su mente. Este es su hoy. Mire, dentro de 10 años. Usted lo que piense hoy es lo que va a ver en 10 años. Lo que hable y sienta hoy es lo que proyecto de vida. Entonces, ¿de qué te sirve hoy tener dinero, trabajo, familia, siendo que tú estás pensando, sintiendo, deseando y hablando la iniquidad? Dentro de 10 años va a estar peor, porque le va a doler. Tuve dinero, tuve trabajo, tuve esto, tuve lo otro. Pues no te conectaste con Dios, no te uniste a Dios, no tuviste proyección, no se proyectó. Entonces esa gente cada vez que hace más, ¿vivir en dónde? En los recuerdos. En el cartucho uno se sentaba con los abogados, presentadores de televisión y ahí cargando un costal sin dientes vueltos, nada. Y yo fui presentador de televisión. Al otro día se lo encontraba: yo fui presentador de televisión. Al mes: yo fui presentador. ¿Y a quién es hoy? Nadie. ¿Por qué? Porque no hubo proyecto de vida. No te proyectaste. Una persona que quiera toda hora recordar su pasado, es porque todavía no ama su presente. Ya deje el pasado atrás. Deje de hablar del pasado. ¿Para qué? Para que pueda proyectar un nuevo presente y tenga, si Dios lo permite, un verdadero futuro. Entonces resumamos: 1, ¿para qué necesito ser tratado por Dios? Para alcanzar madurez espiritual. ¿Lo escribió? 2, para entender la palabra de Dios. 3, para ser sabio más que intelectual. 4, para recibir lo que Dios preparó para mí. 5, para vivir la vida del Espíritu. Y 6, para conocerme a mí mismo y, ante todo, conocer al Dios Espíritu, que es Jesucristo. Jesucristo ya no es hombre carne, es Dios Espíritu. Versículo 12, léalo conmigo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? ¿Para qué nos da la vida del Espíritu? Para que sepamos qué. Lo que Dios nos... Para saber cuál es mi herencia. Y la herencia la tengo ya. La herencia la tengo ya. La herencia la tengo ya. Mira, si tú no eres feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con lo que tendrás. Si tú no eres feliz con lo que eres, nunca serás feliz con lo que serás. Hoy.
O sea, la persona que es infeliz. Y dice, pero cuando tenga plata, cuando termine la carrera, cuando me case, cuando cambie de mujer, cuando cambie de marido, cuando cambie de barrio, cuando me vaya para Estados Unidos, cuando me vaya para Canadá, cuando me nombre jefe, si tú no eres feliz sirviendo los tintos y piensas ser feliz cuando te nombren cajero del banco, nunca vas a ser feliz siendo cajero. Porque siendo cajero es cuando me nombren supervisor. Y supervisor es infeliz. Cuando me nombren gerente y se mueren sin ser felices. Entonces la primera manifestación del Espíritu es que la felicidad, para saber cuál es mi herencia, lo dice allá en Efesios, ¿sí? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la herencia de los santos. Hoy, aquí hay una herencia. ¿Sí? Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuidado, esto sí que es tremendo. Vuelvo a lo mismo. ¿A qué le llaman vida del Espíritu? Es que usted no entiende. Usted no entiende que Dios me dijo que me vaya a las 4 montañas de Faca a hacer un rito, a hacer un acto profético. Entonces, de ahí se ha sostenido la gente. No entiendo cómo usted, siendo tan buena mujer, se puede aguantar a ese tan mal hombre. Eso no lo entiende el natural. No entiende usted cómo siendo tan buena trabajadora se puede aguantar a ese tan mal jefe. Eso es lo que no entiende el natural. Y todos se pusieron a ver y a buscar pispirispis y mosquitas y diablitos donde no habían. Es que el lenguaje espiritual, yo se los digo, aquí hay una reunión de ministros que la última vez que yo me senté pues salí corriendo porque yo me cansé de fumar marihuana y vicio. Entonces se sentaron, porque la reunión era muy secreta, se van a hablar cosas muy maduras. Yo, madre, muestre a ver. Hemos descubierto los sellos con los cuales Satanás ha esclavizado a Faca. Y yo, híjole, y ya encontramos el sendero. Dios mío, yo les dije, ese jíbaro al que les dije no, me dije a mí mismo, ese jíbaro les está vendiendo en Moñiga. Y reforzado con una cantidad de brujas que se hacen llamar profetas. Sí, pastor, y yo ya soñé y yo vi. Y ese símbolo, ¿se ha visto el símbolo? Así, que está diagonal a la plaza, así. Por eso es que hay tanto muerto. Y se ha visto que, o sea, la gente piensa que porque hay algo afuera es que sucede lo que hay adentro de los hombres. ¿Sí? Pues de cosita ningún evangélico ha ido a quemar a Monserrate. Porque está claro, Bogotá es idólatra porque existe el santuario al Señor caído. Ay, es que hay que ir a adorar al Señor caído. No, Bogotá es idólatra, Faca es idólatra, su vida es idólatra, no por un pedazo de yeso, sino porque los que dicen creer a Dios, ellos le han enseñado a poner su confianza en eso. Y los que dicen que conocen a Dios y que ya no ponen su confianza, ellos dicen que rompiendo el yeso es que será libre el pueblo. ¿Cuál de los dos está más confundido? Él nunca dijo vayan y rompan estatuas, no, él dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la estatua nunca ha estado afuera. La estatua es tu mente solidificada por vivir en el pasado y un carácter sin la presencia de Dios, por vivir soñando con un futuro que de pronto no llegará. Es la verdad. 1, que un pueblo madure. 2, que entiendan la palabra. 3, que se dejen hacer sabios. 4, que reciban lo que Dios preparó para ellos, no lo que ellos quieren.
Sí, que vivamos la vida del Espíritu. Y lo más importante, que nos conozcamos a nosotros mismos para conocer al Señor. Y así saber cuál es mi herencia. No vivir peleando a toda hora con el diablo porque me robó, pero 7 veces me lo devuelve, como si el diablo fuera un banco. ¿Le están cobrando intereses al diablo? 7 veces me devolverás. No. Lo que tiene el diablo no te lo robó, tú se lo entregaste. Y si no, mire a Eva. Ahora Dios, en su infinita misericordia, sí nos devuelve lo que nosotros le entregamos y desperdiciamos. Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, lo dulce, lo linda que es, que ha sido y que será, cuando yo hice tanto daño, a mí lo que más me dolió no fue lo bajo que caí, cuando me tumbaron toda la dentadura. A mí no me dolió eso. A mí lo que me dolía era llegar a la casa y ver la cara de mi esposa amargada. Ver cómo se le había borrado la ternura, la dulzura. Eso sí me mataba. Era la porquería que había en mí que yo le había sembrado a ella. Y entonces yo sí doy testimonio que yo mismo le entregué a Satanás un hogar, una familia, la paz y el gozo verdadero. Pero hoy doy testimonio que Dios restituye y devuelve todo lo que nosotros desperdiciamos. Porque no hay cosa más linda que levantarme otra vez y ver a mi cachetón al lado. Así esté con los cachetes inflados, ya no se le quita esa cara. Nada. Por eso Dios quiere tratar mi pasado, mi carácter y mi visión, para que haya una verdadera vida de reino y vida del Espíritu. ¿Sí? Ese versículo 14 es para discernir todo espiritualmente. Para discernir. Yo hoy ya no tengo que enfrentar las cosas a la manera como lo enfrentaba antes. Ayer doy testimonio, doy la gloria a Dios. Yo ya me iba a envolver con la vendedora porque lo que le había comprado me costó plata. Ya me iba a envolver y ya eso. Cuando me aterrizó ver a mi hijo y cuando ella por teléfono dijo, y déjelo que llame la policía a ver para las que sea. Yo, uy, Señor, no. Su merced, disculpe. Dios la continúe bendiciendo. Hasta luego. Ya, nos fuimos. Pero todo tiene un precio. Iban volviendo lo que habíamos comprado. Cuando pasaron otros, ¿dónde lo compraron? Le dije, coja para otro lado. Sencillo. El que entendió, entendió. Cliente satisfecho, trae más clientes. Turista satisfecho, trae más turistas. Haga las cosas bien. Entonces hay que discernir. Uno debe discernir, porque para él son locura y no las puede entender. Cuando tú no disciernes en el Espíritu, te envuelves. Cuando tú no disciernes en el Espíritu, vives culpando a los demás. Cuando tú no disciernes en el Espíritu, vives amargado porque todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo te ha hecho daño, todos son los malos. Mientras que cuando tú disciernes en el Espíritu, aunque el Espíritu te muestre la maldad que hay en el otro, tú ya no lo juzgas, tú ya no lo condenas, tú ya no lo rechazas, tú ya no lo maltratas. ¿Por qué? Porque tú un día estuviste peor que esa persona y Dios tuvo misericordia de ti. Entonces tú ya no le das palo. Tú simplemente te vas a esmerar por orar por esa persona y sobre todo si es familiar, como sea, acompañarlo a que entre en un proceso. Porque si no entra en proceso no hay nada. ¿Sí? ¿Qué hace una persona inmadura? ¿Qué hace un esposo inmaduro? ¿Qué hace un hijo inmaduro? ¿Por qué actúa así? Porque usted no tiene ni pañitos, ni crema número 4, ni pañales. Y quiero decirle que hay personas con más de 50 años que todavía piden pañitos, crema número 4 y pañales. Y la plata que más gastamos aquí en la iglesia es en pañitos, crema número 4 y pañales. ¿Sabe qué simboliza eso? Carácter.
Cuando alguien simplemente necesita del amor de una madre, porque la única que le puede limpiar el popis a un hijo sin asco, ¿quién es? La mamá. Hasta la mamá, a ver, examínese a ver si usted es mamá, ¿no? Porque de pronto sea una mala madre, una mal mamá, ¿sí? Yo no me imagino una mamá, ¡ush! ¡Ush! ¡Qué chino para ser feo! Pues usted le está dando de comer eso. Cámbiale la alimentación. Recuerde que eso es desecho. Una verdadera mamá, el popis de su hijo hasta a flores le huele. Y ay, sí, y eso que ya en esta época no se lavan pañales. Nunca mi mamá me habló mal de mi papá. Y era que me hubiera dicho quién sabe qué mi mamá de mi papá. Nunca. Porque no le quedaba tiempo. Ella simplemente asumió la responsabilidad con su hijo. Alguien que ha madurado y alguien que discierne no culpa a nadie. Asume la responsabilidad. Trabaja, se esfuerza, le limpia el popó. Va y compra pañales, va y compra pañitos, va y compra número 4. Y hasta que él crezca, él va a crecer. Diga conmigo, va a crecer. Si lo educa. Porque no es normal un niño a los 12 años todavía usted limpiándole la cola. Eso es hacer a una persona inmadura. Eso de amor no tiene nada. Eso de amor no tiene nada. Porque tiene que llegar el momento, ahora sí van a entender, donde espiritualmente yo tengo que decirle a alguien, oye, ya tienes que hacerte responsable de lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú deseas y lo que tú hablas. ¿Por qué? Porque estás muy grande para colocarte pañales. Ese popó no es del otro, es tuyo. Ese es tu popó. ¿No te da pena que tengamos que ir usted tan grande y cambiarlo otra vez? Y eso que no le decimos a qué huele. ¿Qué huele a feo? Entonces, mira, ese siguiente punto es: necesito ser tratado por Dios para discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado. Entonces, aquí cuando dice juzga todas las cosas, no es que yo pueda juzgar a las personas. Juzga todas las cosas es que entiendo. ¿Sí? Entonces Lilian me dice, pastor, es por allá. ¿Sí? Yanisel me dice, es por allá. Daniel me dice, es por allá. Mi mamá me dice, es por allá. Lucy me dice, es por allá. ¿Sí? Holman me dice, es por allá. Y entonces yo juzgo. Ella me dice, es por allá. Yo juzgo, o sea, discierno. Es por allá, discierno, es por allá, discierno. Mi mamá me dice, es por allá. Por más que sea mi mamá, discierno. Holman me dijo que para allá, discierno. El espiritual no toma decisiones por lo que alguien le dijo. Él juzga, él discierne y dice, no es por ninguno de esos lados, es hacia aquí. Ejemplo. Dice, porque en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿En qué sentido? Nadie puede venir a decirle, porque sabe. Y cuando dice de nadie, incluye a Lucifer. Ya Lucifer no puede meterle los dedos a la boca. Intentará engañarte, manipularte con tus sentimientos, con emociones, con terceras personas, con tentación, con de todo. Pero tú ya juzgas todas las cosas. Ese camino se ve camino de vida, pero allá me muestra que es muerte. Entrar a ese trabajo y se ve muy próspero, me da mucho dinero, pero el espíritu me deja ver que eso va a traer ruina a mi hogar. No entro. Uy, comprar ese carro se ve muy bueno en este momento. No es el tiempo. Eso es juzgar todas las cosas, discernirlas, ¿sí? Entonces, en el versículo 15 he tomado que necesito ser tratado por Dios para tomar decisiones radicales. Diga, es tiempo de tomar decisiones radicales. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Si usted maduró espiritualmente
y entiende la palabra de Dios, y la palabra lo ha hecho más sabio que intelectual, y está listo a recibir lo que Dios tiene preparado para usted, y está viviendo la vida del Espíritu, y ya se conoce a sí mismo, y está conociendo a Dios, y sabe cuál es su herencia, y está discerniendo espiritualmente, usted puede decir radicalmente: no me convienes, mujer, hombre, chao. Ir allá no me conviene, hacer esto no me conviene, aquello no me conviene. Entonces, una persona, cuando es tratada por Dios, no juega con el pecado, no juega. Esa persona va caminando y ve que hay una situación específica que va a provocarte. Chao. Que mira que vamos a tener una reunión, ¿quiénes van a estar ahí? Tal. Usted ya sabe cómo es, no voy. Que esto, no. El pecado no está afuera, está adentro. Pero tú ya sabes que así como estás adentro en santidad, tú estás afuera igual. Porque mucha gente ha recaído, porque sin haber madurado, sin haber entendido la palabra, sin ser sabios, sin discernir, sin tener la vida del Espíritu, sin conocerse a sí mismos, que a mí me pasó, había dejado un tiempo de consumir. ¿Y qué es lo primero que quiero hacer? Voy a liberar a mis amigos. Y volví y me metí al nicho de la droga, volví al otro, y a las 3 horas estaba ahí sentados con ellos llorando. Péguelo. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no me respaldaste? Me engañó Lucifer. ¿Cuál me engañó? ¿Cómo se va a ir a cazar leones a África con fusil pero sin munición? Se le olvidó la munición, y la munición es madurez, sabiduría, entendimiento de palabra. Y ya cuando usted discierne, ahí sí dice: bueno, Señor, aquí está el fusil, aquí está la munición, ¿a dónde me envías? No, a donde yo quiera ir ahí como lo quita. Ustedes vieran, solo los que conocen la obra carcelaria, la cárcel huele a algo, ¿verdad, Robin? La cárcel tiene un olor específico, es ese olor. Yo entro a las cárceles y digo: ¡ay, Señor! Salgo y las noches después del trabajo siempre me ducho y todo, y digo: Señor, es adentro, y sé que adentro me has santificado, me has apartado, pero es duro ese olor. Y vive Jehová en cuya presencia estoy. El viernes, terminando el evento, yo me paseaba por ese salón. Y yo decía: Señor, ¿qué es esto? Sin que se dieran cuenta pasaba yo: Señor, no huele a nada. Porque la iniquidad huele. Así te eches perfume francés y te eches desodorante, la iniquidad huele peor que la chucha y la pecueca juntas. Pecueca, para los que están en otros países, es el mal olor de los pies. Chucha es el mal olor del sobaco. ¿Sí? Y en la cárcel, a ver, ¿cuántos comparten con personas que están en pecado? Una persona que consume drogas o alcohol, cogen mal olor. Sus poros, consumir sustancias, los poros irradian eso. ¿Cómo pretende una persona que ha consumido eso llegar a que su esposita lo atienda? Sus poros llenos, emanando alcohol, vicio, tabaco. Y la muchacha bien sana, bien juiciosa, a obligarla. Pues si esa muchacha no está bien parada, ¿qué hace? Se la arrastra, termina oliendo igual. La gloria de Dios te da el olor fragante. ¿Aló? Diga: quiero oler a Dios. Colóquese sobre sus pies, suelte lo que tiene en las manos. Y mire, lea conmigo el versículo 16. Ahora sí ya está la respuesta. ¿Por qué alguien recae tantas veces en la vida? Porque no ha madurado, porque no hay sabiduría. Y disciernes espiritualmente. El versículo 16, léalo conmigo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? ¿Qué significa tener la mente de Cristo?
madurar, ser sabio, entender la palabra de Dios. Cuando tú disciernes espiritualmente, nunca pierdes, siempre ganas. Pero para que sepas que ganaste, es necesario que pierdas aquello a lo que tanto le diste valor. ¿Se acuerdan? Derribar algo para construir algo nuevo. ¿Sí? Y entonces vamos a resumirlo solo en esto: que Dios trate mi pasado, mi carácter y mi proyecto de vida significa que Dios me dé la mente de Cristo. Resúmalo, cierre sus ojos, levante sus manos y pídale a Dios la mente de Cristo. Entonces quiere decir que cuando usted le pide a Dios la mente de Cristo, usted le está diciendo: madúrame, dame entendimiento en tu palabra, hazme sabio, recibo lo que tienes para mí, me das la vida del Espíritu, me voy a conocer a mí mismo. Tener la mente de Cristo es conocerse a sí mismo, conocer al Dios del Espíritu, saber cuál es mi herencia, discernir espiritualmente y tomar decisiones radicales. Dígale con todas sus fuerzas a Él, dígale a Él que usted necesita tomar decisiones radicales. Él te está oyendo. Que trabaje contigo, con tu pasado, con tu carácter, con tu proyecto de vida. Pídele que trabaje contigo. Pídele que trabaje tu pasado en el área personal. Pídele que trabaje tu pasado en el área académica, tu carácter en el área académica. Necesitas esforzarte más como persona y esforzarte más como estudiante. Dile que trabaje contigo tu pasado, tu carácter, porque necesitas ser más esforzado y valiente en tu trabajo. Así seas independiente. Dije esforzado y valiente, no esclavo. Dios no levantó esclavos al trabajo, levantó hombres y mujeres esforzadas y valientes. Dile: Señor, trabaja conmigo, trata mi carácter, mi pasado, para que yo pueda soportar y resistir este tiempo laboral. Hay personas que están pasando un tiempo muy duro en su vida laboral, un tiempo muy duro en su vida personal, en su vida académica. Dile: Señor, no quiero abortar lo que empecé. Dile: Señor, no quiero quedar en vergüenza. Pero el problema no es la universidad, el problema no es la falta de dinero, el problema no son los profesores ni el jefe, el problema no son los amigos que me rodean. Dígalo ahora: Señor, delante de ti quiero aceptar y reconocer que el problema es mi pasado y mi carácter. Trata conmigo, díselo de corazón, iglesia. Dile: borra mi pasado, Señor, y dame un carácter conforme a tu voluntad. Sí. Dile: trata conmigo en el área familiar. Dale gracias a Dios por tu hogar, por tus papás. A ver, mira tu círculo cerrado. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Si vives con un hermano nomás, con alguien, con esa persona, dile: Señor, con quien yo vivo o con los que yo vivo no son el problema. Pídele a Dios que trate tu pasado y tu carácter, porque si no lo haces, podrás terminar solo en la vida, sola en la vida. No tendrás quien te alcance un vaso con agua, y eso es doloroso. Así que levanta tus manos y dile: Señor, trata conmigo, trata en amor, con amor, pero trata mi pasado, mi carácter. Si estás solo es porque quieres o porque simplemente es parte de tu proceso. Dile a Dios que trate contigo el área financiera, que te borre ese pasado de deudas, de despilfarro, que te borre ese pasado de ambición, de avaricia, que te borre ese pasado de miseria, de pobreza, de mendicidad. Dile: Señor, yo no nací para ser un mendigo, yo no nací para estar prestando dinero a toda hora. Oh, háblale al Señor, dile: borra ese pasado en mi área financiera, trata mi carácter.
Porque si tú tratas conmigo con el dinero que me estás dando, me basta y me sobra, díselo. Me basta y me sobra con el dinero que me estás dando. Llévate toda ambición, llévate toda avaricia. Yo puedo manejar con mayordomía este dinero. Lo que necesito ya lo tengo, dígalo. Y si me llegase a faltar, tú obrarás un milagro creativo, dígalo. Tú obrarás un milagro creativo. Levante sus manos, aquellos que están enlazados en las finanzas. Levante sus manos, aquellos que están enlazados en las finanzas. Ponga sus ojos en Dios. Pídale perdón a Dios por un pasado de mal manejo de finanzas. Y dile: Señor, establece tu carácter en mi vida. Tu carácter en mi vida, para que yo tenga verdaderamente las finanzas que necesito, no las que quiero. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice el Señor. No pediré más prestado, porque voy a madurar. Estoy madurando, dígalo, estoy madurando. Y por último, dígale: Señor, yo quiero servirte. Quiero madurar en el ministerio, en mi relación contigo. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.